Pastor Ulises Ochoa, él está aquí desde el lunes o martes, ¿no? Ha estado en esta ciudad haciendo diferentes actividades y hoy lo invitamos para que estuviera con nosotros. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso? Vamos a recibirlo con un aplauso. Dios te bendiga, Ulises. ¿Va a ser este? No, creo que es este. Ah, ya. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes y poder disfrutar de las cosas maravillosas que Dios hace. Reciban un saludo del doctor Andrés Buxok. Toda la semana anduvimos ahí con nuestros discipulados, nuestro trabajo ministerial y bueno, ya que tuvimos la oportunidad de quedarnos aquí en Casa de Misericordia, es una bendición poder compartir. ¿Está listo? Hoy le voy a hablar de algo que, mira, nos cuesta mucho trabajo asimilar y entender, pero yo te voy a hablar en esta hora de 4 instructores de la vida. Es decir, durante toda nuestra vida los vamos a llevar, siempre los vamos a llevar. Y estos 4 instructores, Dios los permite que vengan a nuestra vida para hacernos mejores. Todos y cada uno de nosotros como seres humanos queremos ser conocidos y reconocidos y aceptados, ¿verdad que sí? Es lo que como seres humanos queremos que todo el mundo nos acepte. Pero ¿qué pasa cuando viene un no? ¿Qué pasa cuando estamos orando por algo y Dios dice no? ¿Cómo tomamos el no? Ayúdeme, ¿cómo toma el no? ¿A veces qué? No, bueno, obviamente cuando alguien nos dice no, cuando dices yo quiero esto y Dios dice no, no te va a agradar, está en contra de lo que tú quieres. Pero vienen sentimientos de fracaso, de tristeza, de Dios no está conmigo, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Él sí y yo no? Viene la queja, ¿por qué sí y yo no? Pero nunca pensamos que el no es dirección. Dios nos da el no para darnos dirección. Yo sé que están haciendo, ¿pero cómo? Pues es que a veces no nos gusta lo que Dios nos dice, pero nos va a dar dirección. Vamos al primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, por favor. Y me encanta esto, Crónicas capítulo 28, vamos a leerlos, vemos los primeros 5 versos. Debemos entender y debemos comprender que el no es dirección. ¿Sabe? Lo que sucede es que no estamos preparados para escuchar no. No nos preparamos para escuchar no. Vamos a hacer algo nuevo y todo el mundo dice sí. Ok, ya estás ahí, Primera de Crónicas. Capítulo 28, no sé si lo van a poner, si no lo pongo acá. Ok, Primera de Crónicas, capítulo 28, por favor. Dice la palabra del Señor así. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, a los jefes de las tribus de las divisiones que servían al rey, a los jefes de millares y de centenas, los administradores de todas las haciendas y posesiones del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Fíjate bien, es decir, reunió a lo mejor de Israel, ¿verdad? Lo reunió. Y yo creo que cuando el rey convocaba a algo, todo el mundo pensaba, decir, no nos va a convocar para una buena noticia. Y entonces ve lo que dice el verso 2. Una vez de que reúne a estos, él dice la palabra del Señor que dice, y levantándose el rey David, puesto de pie, dijo, oídme, hermanos míos, pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa, la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de sus pies, de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Verso 3, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa porque eres hombre de guerra. Déjame meterme hasta aquí.
Ve, David obedeció la instrucción de Dios. ¿Verdad? ¿Qué hubiera hecho si nosotros estuviéramos en su papel? ¿Qué le hubiéramos dicho a Dios? Oye Dios, pero si tú me mandaste a hacer todo lo que tú me mandaste, tú me dijiste que yo estableciera paz, que estableciera tranquilidad en el reino, que yo hiciera la guerra con todos los demás, y ahora que te obedecí y que mi anhelo, mi deseo es que ya traje el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios, y una vez que tengo la presencia de Dios aquí en la ciudad, quiero construirte una casa, tú me dices que no. Eso hubiéramos hecho tú y yo, ¿verdad? Le hubiéramos reclamado a Dios. Le hubiéramos dicho, ¿por qué? Si obedecí, yo lo que hice fue obedecerte. Y si yo te obedecí, yo espero. Ve lo que dice, yo tenía el propósito. En David había un anhelo, un deseo, un sueño de poder edificar una casa. Y que la presencia de Dios estuviera dentro de esa casa. Y Dios le dice, no. Tú no, porque eres un hombre de guerra y tus manos están manchadas. Tú y yo le hubiéramos dicho, sí, pero me las manché por ti. ¿A poco no? Pero yo obedecí lo que tú me dijiste. ¿Sabe por qué nos cuesta trabajo entender el no? Porque no estamos preparados para ello. No nos preparamos para el no. Entonces, cuando este viene, entonces nosotros empezamos a cuestionar. Muchos de nosotros cuestionamos, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos tienen y yo no? ¿Por qué ellos hacen y yo no? Y empezamos a decir, ¿por qué sí ellos y yo no? Pero nunca nos estamos dando cuenta que cuando Dios dice no, nos está dando dirección. Dios le dice a David, tú no vas a edificar casa, pero le da una dirección. Sigamos ahí. Dice, ¿por qué has derramado mucha sangre? Vamos al verso 4, por favor. Dice, ¿por qué has derramado mucha sangre? Y dice el verso 4, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Me encanta esto, porque aunque Dios le dijo a David no, él sabía que alguien de su casa lo iba a hacer. Ve lo que dice. Yo sé que Dios me eligió a mí y a toda la casa de mi padre para que perpetuamente fueses rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre todos los hijos de mi padre se agradó a mí para ponerme por rey sobre Israel. ¿Qué está diciendo este verso? Está diciendo, pues aunque Dios me diga que no, yo sé quién soy. Vaya conmigo. Porque cuando Dios dice no, a veces nosotros pensamos que Dios nos dice que no porque estamos haciendo algo incorrecto o porque estamos en pecado. O a veces decimos, no, es que no nos va a hacer de bendición. O a veces pensamos, pero no nos ponemos a meditar que en lugar de permear todas estas ideas, Dios nos está dando dirección porque quiere que caminamos en otro sentido. ¿Sí me estoy explicando, mis amados? Entonces, pero nosotros asociamos el no con fracaso. Nosotros asociamos el no con derrota. Nosotros asociamos el no con, hay pecado en mí. De seguro hay algo que estoy haciendo incorrecto, por eso Dios me dice que no. Pero no dices, bueno, Dios me dice que no porque me va a dar una nueva dirección. ¿Por qué? Ve lo que dice David. Bueno, si no soy yo, yo sé que Él se valió de mi linaje para que perpetuamente reinara sobre Israel. Vamos al verso 5, por favor. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono de Israel. Es decir, Salomón va a edificar la casa. Tú no, pero tu hijo sí. El problema que nosotros tenemos es responder, ¿por qué ellos sí y yo no? Es lo que nos cuesta trabajo entender. ¿Por qué ellos sí y yo no? Bueno, porque a veces Dios nos va a meter en una escuela, o nos va a hacer que lleguen esos
instructores de la vida. El no es un maestro que nos da dirección. No es porque Dios la traiga contigo, no es porque Dios no quiera bendecirte, no es porque Dios no va a hacer, pero tiene algo mejor. Decía Fabián hace un rato, decía, Dios es todopoderoso. Y usted decía, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que Dios les ama? Ok, a ver, levanta su mano. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Entonces, si Dios le ama, Dios tiene lo mejor para usted. ¿Está de acuerdo? Entonces, si le dijo que no, es porque le ama. Ay, no, pero choca con lo que yo quiero. Pero yo digo que sí. Y le regateamos. No, Señor. Y entonces empezamos a hacer algo hacia adentro diciendo, es que de seguro estoy haciendo un pecado. Nos empezamos a escanear por dentro diciendo, ¿dónde estoy mal? Y Dios, y tú le buscas, dices, voy a la iglesia, soy fiel, pago mis ofrendas, doy mis diezmos, trato bien a mi esposa, trato bien a mis hijos. Entonces, ¿por qué dice Dios que no? ¿Por qué yo sí y yo no, Dios? Dios lo permite porque nos va a enseñar y nos quiere llevar a un nivel mejor. ¿Ok? Y entonces, cuando entramos en esa situación de no, de fracaso, nos sentimos como un poquito fracasados, un poquito derrotados, viene algo que se llama, algunos lo asocian como depresión, pero yo quiero hablar soledad. La soledad es el primer maestro de la vida. El primer maestro de la vida, el primer instructor es la soledad. Las lecciones más grandes de nuestra vida, ¿qué crees? Se aprenden estando solos. La soledad, ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué significa? Solo, fíjate bien, solo significa que antes de ser conocido y reconocido, debo conciliar cosas conmigo mismo, con los demás, para poder avanzar. Solo significa, ¿verdad?, que antes de ser conocido y reconocido, debo conciliar cosas conmigo mismo y con los demás. ¿Por qué no digo? ¿Por qué me enojo cuando Dios le da a alguien algo y a mí no? ¿Por qué no me gozo? Porque se lo dio a él, no a mí. Y entonces nos causa conflicto. ¿Está conmigo hasta aquí? Nos causa conflicto. Nosotros empezamos a luchar porque queremos ser reconocidos y conocidos. Y cuando Dios dice no, nos enojamos. Y entonces cuando estamos solos, Dios quiere que conciliemos cosas primero con nosotros mismos y después con los demás. Porque cuando nosotros apagamos todas las voces, entonces es la mejor oportunidad para estar solos. Pero ¿sabe qué es lo que sucede con nosotros? Cuando estamos solos en la noche y apagamos todas las luces, ya apagamos el teléfono celular, ya apagamos la computadora, ya apagamos el Facebook, ya apagamos el WhatsApp, ya apagamos todo, y estás tú en la noche y de repente te acuestas y entonces ya en la soledad viene el Espíritu Santo y te dice, hola, ¿por qué no cambias esto? Y algunos en lugar de responder prenden la tele. No tengo insomnio, no puedo dormir. Nosotros hemos sustituido la soledad con el entretenimiento. Es más fácil estar entretenido que estar solo arreglando cosas. ¿Y sabe por qué no nos gusta arreglar cosas? Porque nosotros tenemos una mala percepción de lo que es la confrontación. La palabra de Dios es muy confrontativa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La palabra de Dios nos va a confrontar. Nosotros pues vamos en una dirección y Dios te dice, no, por ahí no, es por acá. Y tú dices, no, pero por acá. Y Dios dice, no, es por allá. Porque eso te conviene.
es confrontativa, y entonces como es confrontativa y es lo opuesto a lo que nosotros estamos acostumbrados a mirar, entonces nos cuesta trabajo entrar en ello. Pero la confrontación, hermano, no significa siempre que es pelea, o no significa que la trae contigo. Mira, los esposos, ayer estaba en una conferencia para matrimonios y les decía yo, no nos gusta la confrontación, porque cuando el esposo llega y le da el dinero a la esposa, y luego ya después de una semana le dice, oye, hay que hacer esto, y ella dice, ya no hay dinero, y cuando él le dice, oye, pero ¿en qué lo gastaste? ¿Ya vas a empezar de cuenta chiles? ¿Qué está haciendo? Le está confrontando con una actitud, pero como la confrontación yo la interpreto como la traes conmigo, o quieres pelear, ¿verdad? Pero eso no es producto no solamente es producto de mi cultura, de lo que yo creo que soy. Yo creo que David, si no hubiera tenido el estándar que tenía de decir, yo soy el ungido de Jehová, y Él me ha elegido a mí, y ha elegido a mi familia perpetuamente, para que toda mi familia llegue a un reinado perpetuo, entonces se hubiera deprimido, se hubiera enojado, y algo hubiera hecho. Ya tenía todo preparado, ya tenía el terreno, ya tenía los albañiles, ya tenía las piedras, ya tenía todos los instrumentos, ya los tenía preparados. Solamente estaba esperando a que Dios le dijera, vamos adelante, construye. Y Dios le dice, tú no. Y luego David dice, ¿y por qué no? Porque eres hombre de guerra. Oye, pero tú me mandaste a la guerra. ¿Se da cuenta? Y nosotros hubiéramos dicho, tú me mandaste a la guerra. La confrontación, hermano, no es pelea. Nosotros nos sentimos confrontados de las personas que amamos. Mira, ¿cuántos han ido a un médico alguna vez? Y el médico te dice, no te puedo, y si estás sobrepasado de peso, dice, no te puedo recetar, mejor te manda a hacer unos análisis, ¿verdad? Ya traes tus análisis, ya traes tus radiografías, y llegas al médico, y el médico ve y dice, hijo, tus triglicéridos, tu colesterol, tu ácido úrico, tu glucosa está hasta el tope. Si no le bajas, esto es lo que va a pasar. Tú no sales de ahí diciendo, oye, le caigo mal al médico. O alguien sale diciendo así. ¿Por qué? ¿Mande? Porque no, aparte de que crees que es un médico, no es parte de que esté cerca tuyo. Y es un desconocido. Si tú caminas con alguien y tienes una situación, por ejemplo, si tú eres alto, eres muy alto, y pasas por un lugar y te dicen, mira esa grandote, esa garrocha, ¿te afecta lo que dicen? Claro que no. Pero sin embargo llegas con tus amigos, con la gente conocida, y te dicen, ¿cómo estás, grandulón? Te ofendes, porque sabes que lo que están diciendo hay algo de verdad. Pero como tú no te aceptas a ti mismo, entonces hay luchas. La soledad es el maestro que nos hace conciliar bien quiénes somos, pero nosotros lo evadimos con el entretenimiento. Y a veces pensamos, y a veces hasta reprendemos al Señor cuando el Señor llega en la noche a nuestra vida, cuando ya están todas las luces apagadas y quiere hablar contigo y te dice, cambia esto. Y uno empieza a decir, pero ¿por qué yo y ellos no? ¿Por qué siempre yo, Señor? La soledad, hermano, es un instructor. La confrontación no es disputa, ni pelea, ni ofensa, sino es, hermano, algo que nos va a ayudar a identificar el problema. Y una vez que lo corrijamos, entonces estamos listos para avanzar. ¿Se acuerda la última vez que estuve aquí y le hablé de Jacob? Sí les hablé de Jacob, ¿verdad? La última vez que estuve aquí. ¿O no? ¿O me equivoqué? No, sí hablé sobre Jacob, ¿no? Planeó su estrategia, dividió el campamento, pero ¿cuándo Dios se le reveló? Cuando estuvo solo. En la soledad, ahí se le reveló Dios. Entonces, mira, aprovecha la soledad, pero no la aproveches para lacerarte.
Porque a veces nosotros estamos diciendo, no, es que Dios no me respondió, y cuando estamos solos, es que soy tan pecador, soy tan malo, soy tan aquello. No, tiene que ver con eso. Dios te quiere llevar a otro nivel, pero quiere quitarte lo que está estorbando y quiere que concilies cosas primero contigo mismo. Entonces, mira, si yo soy lo que Dios dice que soy, entonces yo soy especial para Dios. Y Dios me ama, ¿está de acuerdo conmigo? Y si Él me ama, Él tiene el control de lo mejor para mi vida. Y si Él dice no, es que me está dando dirección. No es que la traiga conmigo, es que está dando dirección a mi vida. Pero yo asocio el no con fracaso, porque va en contra de lo que yo anhelo y deseo. Y entonces cuando estoy solo, entonces empiezo a pelear. Empezamos a decir, ¿por qué Él sí, yo no? Y nos cuesta trabajo conciliar el no, porque a veces rompe lo que nosotros queremos. Entonces el primer instructor en la vida es la soledad. Siempre lo vamos a llevar. Va a haber un momento donde apagues todas las voces, te vas a quedar solo con el Señor, y el Señor va a decir, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo vas allá? Quita esto, cambia esto, corrige esto, cambia aquello. No es porque el no sea malo, el no es dirección, pero nunca lo asociamos con dirección. Siempre lo asociamos con que Dios trae algo conmigo. Amén. El segundo maestro de la vida es el anonimato. Nadie que Dios escoge al inicio es conocido y apreciado. El anonimato. Por ejemplo, David. Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, deja de llorar por Saúl, ve y levanta un nuevo rey que es conforme a mi corazón. ¿Verdad que sí? Y entonces le dice Samuel, oye Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si Saúl se entera me va a matar. Le dice, vea, le da la estrategia. Y entonces van caminando, Samuel va a la casa de Isaí. Pero cada vez que llegaba el profeta a una ciudad, el pueblo se apercibía porque decía, ¿vienes en paz o qué onda, Porque siempre que el pueblo llegaba, siempre que el profeta llegaba al pueblo, siempre traía a veces juicio. ¿Verdad que sí? Hoy la gente dice, voy a ver al profeta a ver qué me dice. Y todos esperamos escuchar una buena palabra. No, en aquel tiempo no era así. El profeta venía y entonces sale Isaí y le dice, ¿vienes en paz? Y le dice Samuel, sí, vengo a ofrecer un sacrificio. Y él dice, júntame a tus hijos. Y entonces juntas a Isaí a sus hijos y viene un alto. Y dice Samuel, de seguro este es el rey de Israel. Y entonces Dios le habla y dice, no mires a tu parecer, no mires lo grande de su estatura, porque yo no miro el exterior, miro el interior. Y entonces dice, no, este no es. Y viene el segundo, tampoco. Viene Sama, tampoco. Y pasan todos. Yo creo que Samuel estaba en un problema. Fíjate el contexto. Isaí, toda su familia, todos sus hijos, y Samuel le dice, ¿son todos? ¿No tienes otro hijo? Y la esposa volteando a ver a Isaí, a ver qué anda. Respóndele aquí al profeta si tienes otro hijo. ¿Ah? Y entonces Isaí dice, sí, uno que está allá cuidando a las ovejas. Ya está David cuidándolas. ¿Estaba dónde? En el anonimato. Estaba allá en el anonimato. Y entonces le dice, ve por él, porque no vamos a iniciar hasta que él venga. No vamos a iniciar hasta que él esté. Y cuando traen a David, Dios lo unge como rey de Israel. Pero mira, ¿qué hacía David cuidando las ovejas? Tomaba su instrumento musical y se ponía a componer. Mira, jóvenes, sobre todo a que les gusta la música, David componía para agradar, no para grabar. Hoy todo el mundo quiere grabar y no agradar.
Estaba solo. Ahí, en ese lugar, compuso muchos salmos. Los cantaba. Y ahí estaba agradando a Dios. Mira, todo lo que hacemos no es por el aplauso, sino para ganar el corazón de Dios. Y el segundo instructor de la vida es el anonimato. Todos queremos ser conocidos y reconocidos, pero que nadie que es llamado por Dios al principio es conocido y aplaudido y aceptado. A David nadie lo conocía. Su familia lo tenía allá, al más pequeño. Estaba excluido. Yo no sé si le llevaban o no le llevaban de comer, pero ahí estaba David, en el anonimato. Y entonces, cuando tú entiendes que el anonimato es lo que Dios está trayendo a nuestra vida para formar nuestro carácter, para que nosotros, nuestras motivaciones, lo que hagamos, lo que esté en nuestro interior, no es para que seamos conocidos y reconocidos, sino para que agrademos a Dios. Si me dicen sirve las mesas, lo voy a hacer con excelencia porque es para Dios. Si me dicen limpia los baños, lo voy a hacer con excelencia porque es para el Señor. Si me dicen haz aquello, lo voy a hacer con excelencia porque es para Él, no para ser conocido ni reconocido. El anonimato es parte del llamado que Dios nos ha hecho para llevarnos a otro nivel. Cuando somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo más. Pero todo el mundo quiere ser conocido y reconocido al principio, porque el mundo nos vende así. ¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Y dónde voy a estar? ¿Y voy a tener mi propia oficina? ¿Y voy a tener mi secretaria? ¿Se da cuenta? Porque es el estándar del mundo. Pero nadie que es conocido, nadie que a Dios llama es conocido, ni apreciado al inicio. No era conocido ni apreciado David. ¿Dónde estaba? Allá en el monte. Sus padres no lo tenían. ¿Por qué? Porque si lo hubieran tenido en cuenta, cuando Samuel le dice a Isaí, llama a tus hijos, hubiera mandado por él. ¿Sí o no? Llama a tus hijos, hubiera mandado por él. Pero cuando pasaron todos y no había nadie más, le pregunta, oye, ¿son todos? ¿No tienes otro hijo? Y ay, sí se acuerda, sí, el más pequeño que está allá, pues mándalo por él. Quiere decir que no era conocido, que David estaba en el anonimato, pero Dios lo vio ahí en el anonimato y le dijo, te voy a llevar a cosas extraordinarias y a cosas grandes. Cuando Dios nos ve en el anonimato y ve nuestra fidelidad en lo que nosotros hacemos, estamos siendo promovidos por Dios para cosas grandes y extraordinarias, pero no nos gusta. No nos gusta que nuestro nombre no aparezca, no nos gusta que no nos den el aplauso, no nos gusta porque va en contra de lo que nosotros queremos. No nos gusta, pero el anonimato es el segundo maestro de la vida. El tercero es la señora monotonía. La señora monotonía. Ustedes ven la vida de David. Yo creo que la vida de David era monótona. ¿A poco no? ¿Qué creen que hiciera allá cuidando a las vaquitas o las ovejas de su padre? Las sacaba, las llevaba a pastar, se sentaba en su mejor lugar, agarraba su arpa y ahí empezaba, esta ya la vi, esta ya la conozco los paisajes. ¿A poco no era monótona su vida? A veces nos sentimos aburridos y nuestra vida parece monótona. Los jóvenes dicen, ay, es que siempre lo mismo, siempre es lo mismo. ¿A poco no? Cuando estaba preparando esta enseñanza, tuve la oportunidad de sentarme con uno de mis hijos. Y estábamos platicando y él me dice, papá, me siento mal. Y le digo, ¿por qué? Siento que no estoy avanzando, siento como que estoy estancado y me siento mal y hasta me siento que estoy pecando. Y le dije, ¿te sientes estancado y tu vida es monótona? Me dijo, sí. Le dije, qué bien, disfrútalo. Y se me queda viendo así como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? Y entonces le dije, la monotonía
es la oportunidad de Dios para inquietar tu corazón. No es que estés haciendo algo malo, no es que estés haciendo algo que esté incorrecto, es que ya te diste cuenta que tu vida no tiene ¿qué? Trascendencia. Entonces Dios te está empujando. ¿Para qué? Es la oportunidad de Dios. Es lo que Dios está sacando. Dios está poniendo eso. ¿Para qué? Está sacando, empujando la monotonía, la oportunidad de Dios para inquietar tu corazón. Y cuando inquietas tu corazón, entonces tú empiezas a sentir esa insatisfacción. No porque esté algo mal, es porque Dios te quiere subir a otro nivel. No es porque no estés estancado, es que Dios te dice: ya no te quiero en esa posición, quiero llevarte a otro nivel, quiero llevarte a otra circunstancia. Y nosotros pensamos que la monotonía es algo malo y pensamos que está mal. No, es la oportunidad de Dios para inquietar nuestro corazón. Mira, lo cotidiano nos roba lo sobrenatural. La cotidianidad nos roba lo sobrenatural. A veces nosotros ya sabemos cuál va a ser el mecanismo de la iglesia. Ya vamos a cantar, vamos a predicar, vamos a hacer esto, y ya nos robó lo sobrenatural. No sé si me explico. Y a veces nosotros decimos siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando nos sentimos, hermano, insatisfechos, o cuando nos sentimos satisfechos, hay gente que permanece ahí en la comodidad. Pero a veces Dios nos inquieta para salir de la comodidad. No es que esté mal, escúchame, no es que haya pecado, es la oportunidad de Dios. Dios está inquietando tu corazón porque te está diciendo: quiero que subas de nivel, quiero que subas de nivel, quiero que avances, quiero que camines, quiero que desarrolles otro nivel, quiero que tú te busques otras cosas. Cuando nos sentimos satisfechos, es un peligro. Pero ¿sabe cuál es el peligro de la monotonía? Que nos da la sensación o nos da la tentación de brincarnos la barda. ¿Qué significa eso? A veces pensamos que en el ministerio, ay, es que ya llegué a un tope, ya no hay más. Yo tengo noticias para ti: en el ministerio nunca hay un tope. Cada día Dios hace cosas nuevas. No es que digamos, ya no es como el escalafón, ya llegué aquí, ya no voy a subir más. No, Dios nos va a llevar al nivel que Él quiera y al nivel que nosotros estemos dispuestos a avanzar. Pero es nuestra perspectiva. Pero cuando nos sentimos en la monotonía, entonces nos da por brincarnos la barda. Y entonces, ¿ha visto a esos niños de secundaria cuando se van a brincar la barda de la escuela? ¿O alguna vez lo hiciste cuando estabas en la escuela? Yo sé que sí. Ya no existe, ¿verdad? ¿Ah? Nos echábamos a correr, ahí nos subían y nos topábamos en la barda. Entonces hacíamos esto así, la barda aquí, tú así, volteando para un lado, para otro, volteabas para atrás y veías si el de abajo estaba haciendo, ¿qué ves? ¿Sí o no? ¿Qué ves? No, mira, se ve esto y esto y esto y esto y esto. Muchos así andan, por eso andan brincando en iglesia en iglesia. ¿Qué ves? Siempre buscando, queriendo decir algo nuevo. La revelación está en la palabra del Señor. Y cuando estás en la monotonía y cuando te sientas insatisfecho, es la oportunidad de Dios para decir: métete a lo más profundo, camínate más adentro, métete más adentro, que de ahí te quiero llevar. No es que estés mal, no es que el pastor esté mal, no es que la iglesia está mal, es que Dios está inquietando tu corazón porque te quiere llevar a otro nivel. Es porque Dios dice: despierta, despierta, amada mía, preciosa mía, porque yo tengo cosas grandes para ti. Pero nosotros, no, qué aburrido. No, estuvo bien aburrida la alabanza. No, estuvo bien aburrido el culto. Y el peligro de la monotonía es que nos saltamos la barda. Y bueno fuera que nos saltáramos la barda a otro ministerio. Pero algunos se saltan la barda para el otro lado. ¿Me explico? Porque es más padre ver lo que está del otro lado. Porque parece más atractivo ver lo que está del otro lado. Porque me siento aburrido. Y pensamos que Dios es aburrido. No, hermano, Dios es maravilloso. Dios es excelente. Dios es precioso. Pero es nuestra oportunidad donde Dios nos está metiendo a un nivel diferente.
No es para disciplinarnos, hermano, ni para conformarnos, es para sentir esa insatisfacción. Y yo sé lo que estoy hablando porque muchas veces nos hemos sentido así. Yo cuando estaba preparando esto le decía a Dios, muchas veces me he sentido así. Pero cuando Dios dice, es mi oportunidad para llevarte a otro nivel, es la oportunidad para incrementar esto, es la oportunidad para que tú desarrolles esto, entonces cuando tú lo entiendes, te metes en el río de Dios y Dios te mete en lo que Él anhela para tu vida. Pero si no lo hacemos conciliando primero cosas solos, como en la soledad, si no hacemos las cosas para agradar, sino para que nos vean, entonces cuando viene la monotonía, entonces nosotros somos seducidos a brincarnos la barda, porque es más padre allá que acá. ¿Sí me explico, mis amados? El asunto, hermano, ¿qué es lo que está haciendo Dios cuando nos mete en este esquema? Está tratando con nuestra actitud, con nuestro carácter. Con nuestra actitud trata el Señor siempre. ¿Cómo? No es el problema. Realmente no es el problema. Es cómo respondo ante ese problema. Ayer les decía a los matrimonios, el problema rara vez es el problema. Y se me quedaban viendo así como diciendo, ¿qué está diciendo? Y le decía yo, miren, uno de los grandes problemas que existe en el mundo, y estadísticamente, todo el mundo llega y dice, no, es que no nos entendemos, no nos comprendemos los divorcios, no hablando de divorcio. Y muchos dicen, no, el problema económico es lo que nos lleva al divorcio. Le digo, no, estadísticamente, ningún problema económico ha llevado a una pareja al divorcio. Y me están viendo como ustedes me están viendo. Le dije, provee el tema para la discusión sobre el dinero, pero la economía no te lleva al divorcio. Entonces es, ¿cómo respondo ante la actitud de no tener dinero? ¿Cómo respondo ante la actitud de enfrentar un reto? ¿Sí me estoy explicando? Entonces la monotonía nos lleva ahí. ¿Cómo respondo? O me aburro y empiezo a buscar mayor entretenimiento, o me clavo más en la presencia de Dios buscando una revelación que me saque de ahí porque entiendo que Dios me quiere llevar a un mejor nivel. Entonces es la oportunidad de Dios. No es que Dios la traiga contigo, es que está inquietando tu corazón para llevarte a otro nivel. Pero nosotros a veces no lo vemos. Entonces el asunto no son los problemas, es la actitud ante ellos. ¿Por qué? Porque Dios está formando carácter hasta ello. ¿Cómo respondo cuando viene el conflicto? ¿Cómo respondo cuando soy confrontado? ¿Me enojo? ¿Cómo respondo cuando estoy siendo cuestionado? ¿Me molesto? ¿Cómo respondo cuando alguien que aprecio habla algo de mí? Ese es el verdadero problema. David tenía todos los argumentos para haberle dicho a Dios, Dios, tú me mandaste a la guerra, Dios, tú me ungiste como rey, tú me mandaste a la guerra, me dijiste que estableciera paz, ahora que ya establecí paz, me mandaste por el arca, traje el arca del pacto, me equivoqué una vez, la volví a traer de la manera correcta, ya hice todo lo como tú me estás diciendo. En mi corazón, en mi anhelo, hay el propósito de construirte una casa maravillosa para que tu presencia esté, una casa grande para que tu presencia esté. Tú me dices que no. Y Dios dice, sí. No. Pero David tenía una estima muy alta. Sabía quién era. Porque dijo, Dios ha escogido a mi familia para que reine perpetuamente en Israel. El problema es que nosotros no sabemos quién somos. ¿Se acuerda cuando le hablé? Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo y yo voy a hacer lo que Dios dice que yo haga. ¿Se acuerda? Vine y compartí eso con ustedes. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué significa eso? Ahora traigo una versión más actualizada. Yo soy la imagen del Dios invisible que se hace visible en esta tierra
para manifestar lo invisible a lo visible a través de mi vida. ¿Cómo? Con mi vida. ¿Cómo? Con el ejemplo. ¿Cómo? Yo soy. El Dios Todopoderoso habita en mí. Él dice que soy más que vencedor. Él dice que yo soy victorioso. Él dice que yo soy, que todo lo puedo en Él. Yo sé eso. Pero una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que yo vivo. ¿Por qué? Porque este es el último maestro de la vida. El cuarto maestro es la realidad. La realidad. A veces cuestionamos la realidad. No, Señor, es que me hablaron y me dijeron y que yo iba a ir a las naciones y pues no salgo de aquí. ¿Ha escuchado algo así? Es que me dijeron que yo iba a ser grande, que Dios me iba a bendecir y pues yo sigo igual. Me encanta porque Dios nos marca un destino glorioso, pero de la promesa al cumplimiento de la promesa siempre va a haber un tiempo. Trajo a David, lo unge como rey de Israel, pero ¿cuál era su realidad de David? ¿Cuál era su realidad de David? Era el pastor de las ovejas, ¿verdad? Desde el punto de vista divino era el rey de Israel, pero en su realidad era el pastor de las ovejas, ¿verdad? Era el pastor de ahí de las ovejas. Esa era su realidad. Dios ya le había dicho, tu destino es grande, tu destino es maravilloso, tu destino es precioso, tu destino es eterno, pero tu realidad es esta. Y tienes que aprender que de aquí a allá hay un proceso. Y después de que lo unge como rey de Israel, vamos, lo introduce al palacio. Porque mandan a traer a David para que toque para Saúl. Y lo introduce al palacio. Y entonces él, siendo rey, ya ve, todo esto va a ser mío. Oye, qué padre, todo esto va a ser. Pero su realidad, ¿cuál era? ¿Su realidad cuál era? Era pastor de ovejas. La Biblia nos dice cosas grandes y extraordinarias, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, cosas que extraordinarias que Dios tiene grandes para nosotros, pero nuestra realidad está aquí. Y tenemos que avanzar hacia donde Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque es la dirección que Dios nos está marcando. Y si Dios nos dice no, es porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero nos cuesta trabajo aceptarlo porque lucha con lo que yo anhelo y quiero y deseo. Y yo compito, ¿por qué? Porque estoy permeado por una realidad que no es la mía. Es una realidad que el mundo me ha vendido. Pero la realidad que Dios me ha dado es: yo soy el rey, somos reyes y sacerdotes. Somos la imagen del Dios invisible que se hace visible para traer lo invisible a lo visible. Pero mi realidad es una cosa. Y esos 4 instructores me van a llevar a que yo camine hacia mi realidad. ¿Sí me estoy explicando? A mi futuro, perdón. Y lo meten al palacio. Y ya me imagino a David ahí. Híjole, todo eso va a ser mío. Pero sale de ahí, ¿a dónde se va? A cuidar ovejas. Y luego en esa noche le llega el león. Problemas. Tú y yo nos subiríamos al árbol y que se coma lo que sea, ¿va? Pero David se agarraba y se bajaba y decía, no, lo enfrentaba. Y luego ya parece que todo está bien y viene un oso. Sí. ¿Verdad? ¿Y David qué hacía? Lo enfrentaba. Esa era su realidad. Aunque era el rey de Israel, su realidad era pelea, la batalla.
Sé fiel en lo poco, porque yo te voy a llevar a algo grande. Pero si eres fiel en lo poco, eres capaz de llegar a eso grande. Porque si yo te llevo a algo grande sin formar carácter, sin formar una buena actitud en ti, entonces vas a ser un fracaso adelante. Esos son los instructores que Dios permite para hacernos mejores. Aunque nuestra realidad es una cosa, tenemos un futuro glorioso y precioso en Él. Nuestra realidad puede decir algo, pero la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Nuestra realidad puede decir algo, pero la palabra del Señor dice que somos ricos. Nuestra realidad puede decir que estamos enfermos, pero la palabra del Señor dice que soy sano y yo camino hacia mi realidad. Pero yo tengo que conciliar conmigo esas cosas. Y luego lo llevan ahí, ¿verdad? Su papá le dice: vete con los panes y con los quesos para ver a tus hermanos. Y se encuentra una escena ahí. Y dice: ¿quién es este incircunciso que osa retar a los escuadrones del Dios Altísimo? Cállate, David es Goliat. ¿Y qué tiene? ¿Ah? Y luego le dice: yo le entro. Y lo llevan con Saúl y le da su currículum. Dice: pero es un chamaco. Bueno, sí, soy un chamaco, pero yo allá cuido las ovejas de mi papá. Y cuando viene un león, yo le entro. Y cuando viene un oso, yo le entro. Este va a ser como uno de ellos. ¿Qué está diciendo? Yo me presento a una batalla ya ganada, porque yo soy el rey de Israel, que el Señor me ha ungido para cosas extraordinarias y grandes. Y nosotros cuando enfrentamos la batalla, no, pues quién sabe si pueda. Y después da una gran victoria al pueblo. Su recompensa, su realidad, ser perseguido. ¿Verdad? Cuando todo el mundo pensaba que le iban a poner ahí en el segundo, sí lo pusieron como segundo, ¿verdad? Como el paje de armas de Saúl. Y enviaba donde quiera que iban. Pero un día Saúl dijo: este cuate me va a robar el trono. No, ya te lo había quitado desde hace rato, y no él, sino Dios. ¿Verdad? Su realidad era ¿qué? Ser perseguido. Su futuro estaba marcado, pero una es su realidad. ¿Qué te estoy diciendo? Tu futuro está marcado. Yo con esto voy a terminar. Tu futuro está marcado. Dios ha planeado para ti cosas extraordinarias, cosas grandes, cosas maravillosas, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que les aman. Y está formando estas 4 instructores de la vida. Te van a acompañar a lo largo de toda tu existencia, porque todos los días Dios quiere hacernos mejores. No significa que ya estamos batallando y luchamos en eso. Pero Dios tiene que trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Él viene por una iglesia equipada. Por eso, cuando viene el león, tengo que agarrar mis armas. Y tus armas no son carnales, sino son espirituales y poderosas en Dios, para derribar fortalezas que se levanten en contra del conocimiento de Cristo. Por eso cuando viene Él, yo tengo que tomar y enfrentar el problema y estar en paz. Porque si Dios me ama, Él sabe lo mejor para mí. Porque si Dios me ama, Él sabe que tiene control de mí. Y yo no sé, lo que tú estás enfrentando hoy, quizás no lo entiendas. Vienes y escuchas una buena palabra de motivación, de inspiración, que Dios está contigo. Pero a veces no te sientes así, porque tu realidad parece decir otra cosa. Pero en tu realidad, Dios te está describiendo lo que tú no eres, pero te describe lo que vas a hacer. ¿Sí me estoy explicando? La palabra de Dios es profética.
y tiene la habilidad de enseñarnos a nosotros lo que no sabemos que somos, pero somos, lo que no sabemos que tenemos, pero tenemos, y lo que no sabemos que vamos a hacer, pero vamos a hacer. Esa es la habilidad de la palabra profética. Por eso cuando yo me presento a una batalla, me presento como ganador, no como perdedor, no como si voy a ganar. Ya soy vencedor, porque esta palabra que dice que soy más que vencedor. El asunto es que estos 4 maestros están trabajando en mi vida, y me estoy peleando con Dios, porque Él sí, yo no. Porque Él sí tiene y yo no. Porque Él sí hace y yo no. ¿Verdad? O me estoy peleando, no, pues es que siempre lo ponen a Él y a mí nunca me ponen. Siempre dirige Él y yo no. Siempre sirve Él y yo no. Siempre está haciendo esto y yo no. O estoy a punto de brincarme la barda diciendo, esto no es verdad. Porque tu realidad dice otra cosa. Aunque tu realidad diga otra cosa, Dios tiene planeado un futuro glorioso y grande para ti. Aunque en este momento tú estás enfrentando las batallas más terribles y no sepas por dónde va a salir, Dios ya tiene el camino. Y cuando te dice no, en lugar de que te enojes, pregúntale, ¿me estás dando dirección? ¿Hacia dónde? ¿Qué quieres que yo haga? Y te va a sorprender. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama. Él te ama. Él está muy interesado en que tú seas esa persona exitosa y excelente que Él quiere. Pero ¿sabes qué pasa con estos instructores? Nos peleamos con Él. Cuando viene la soledad, buscamos el entretenimiento. No, tengo que aprender algo, ver algo para no estar pensando cosas malas. Cuando viene el anonimato, porque ellos sí, yo no, nos seguimos peleando. Yo te digo, no pelees, vas bien. Vas bien. Lo único que está esperando Dios es una oportunidad para inquietar tu corazón y sacarte de ahí a lo que es tu verdadera realidad. Así es que ponte de pie. Yo no sé cuál es tu realidad. Lo que yo sí sé es que Dios planeó algo extraordinario para ti. Y aunque tu realidad sea aparentemente derrota o enfermedad, tu futuro es excelente porque Dios ya lo tiene en su mano. ¿Sí me explico, mi amado? ¿Qué tengo que hacer? Conciliar cosas, arreglar cosas conmigo, con los demás, con Dios, y después venir y decirle, Señor, me siento así. Porque a veces nos hemos sentido así, que Dios no nos escucha, que oramos y Dios no nos escucha, y no nos damos cuenta que el silencio también es una respuesta. Dios ya dijo no, y nos enojamos, nos sentimos frustrados. Yo lo que te digo en esta tarde, yo no sé cuál sea tu realidad, pero lo que yo sí sé es que por encima de tu realidad está lo que Dios ha hablado a tu vida. Así es que si estás pasando por un momento duro, difícil, y si estás a punto de brincarte la barda, yo te voy a invitar a que salgas de tu lugar y vengas. Estás a punto de decir, ya no hay respuesta para mí. Ven. Aleluya. Estás pasando por un momento, híjole, que dices, no veo salida. Ven.
porque Dios va a dar dirección a tu vida. Mira, yo batallo con ello todavía. También me peleo con Dios a veces. No es nada del otro mundo. Hay cosas que todavía no entiendo en su totalidad. Pero cuando yo no las entiendo en su totalidad, entonces yo lo que hago es abandonarme en sus manos y decirle, no lo entiendo, no lo comprendo, pero una cosa sé, que yo te amo y tú me amas. Y tu palabra dice que todas las cosas me van a ayudar para bien. En este momento no lo entiendo, no lo comprendo, pero yo me abandono en tus manos para que tú saques de mí o hagas lo que tengas que hacer. Entonces tu realidad puede estar diciendo una cosa, pero la palabra de Dios tiene un destino glorioso para ti. Así es que en esta hora dile, Señor, esta es mi realidad. No lucho con ella, pero dame dirección para salir de ella. Esta es mi realidad. No me enojo por ello, pero dime cómo salir. No sé si me explico. Vamos a orar en esta tarde. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de todas las cosas, Señor, estos 4 maestros de la vida, Señor, nos enseñan. Nos llevan a otro nivel y a otra perspectiva de lo que nosotros queramos ver. Señor, y lo que ellos están enfrentando, los problemas que ellos tienen, Señor, su realidad aparentemente difícil, dura, tiene solución en ti. Porque tú has dado un futuro glorioso en ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de este joven. Y yo declaro, Señor, que su vida, su manera de ver cambia.